en Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. Siete y 40 minutos de la mañana. Llegó aquí al estudio nuestra querida Mirta Pérez, cantante, primera actriz venezolana. Qué gusto, Mirta, tenerte aquí en el estudio, de verdad que sí. Tenerte, Shirley, estar contigo. Por favor, siempre tenemos comunicación a través de las redes sociales. Mucho tiempo que no, y teníamos no tiempo que, sí, así es, porque nos vimos en Miami cuando te entrevisté en aquella oportunidad que fue una entrevista tan bonita. Y dije, oye, qué lindo que esté aquí, me gusta que te reencuentres con el público venezolano, porque, bueno, una de las grandes figuras de lo que fue la televisión venezolana, la música venezolana, está el nombre de Mirta Pérez, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito. Que el país tenga también referencias, Mirta, ¿no? Claro, sí. Vámonos, hablemos de este regreso, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? Fíjate que continúas, tienes un espectáculo, continúas trabajando. Bueno, el motivo de este regreso es que yo estoy cumpliendo 60 años de carrera artística. En este mes, hace 60 años que yo empecé a cantar profesionalmente con el grupo Los Naipes. Uh-huh. Y dije, yo lo quiero celebrar cantando y dije, qué mejor lugar primero que en Venezuela. Y aquí estoy. ¿Cómo recuerdas esa primera vez? Bueno, hace 60 años. Hace 60 años fue. En mi primera presentación fue en el show de Reni Presenta, imagínate. Y con ellos, con los naipes. Y fue muy nerviosa, por supuesto. Yo digo que más que nerviosa, ansiosa, uh-huh. Ansiosa, pero feliz, porque, o sea, era lo que me gustaba hacer desde que yo, como te conté, yo siempre te voy a decir la historia. Yo empecé a ser artista desde muy niña, o sea, yo me sentía artista sin saber qué era ser artista. Y yo hacía los actos culturales en el colegio. Lo peor que me podían decir es, si no sacas buenas notas, no vas a estar en el próximo acto uh-huh. cultural. Y cantaba ya, mi padrastro, él supo que yo cantaba porque me oyó cantando y me dijo, ven acá. Y entonces él tocaba la guitarra y me dijo, ¿tú sabes qué canción te sabes tú? Y le dije. Y él se la sabía también y me la acompañó. Y de ahí ya sabía que cantaba. Yo pensaba que todo el mundo cantaba, así que eso era normal. Qué bonito que tu padrastro te apoyó, que él fue el que te... Él sí, él fue mi primer maestro, uh-huh. Porque además me enseñó lo de la música, o sea, me hizo conocer el folclore de muchos países de Latinoamérica. Me enseñó canciones, me las ensayaba. O sea que cuando yo llego a los naipes, que eran dos guitarristas, o sea, un requintista, un guitarrista, para mí era fácil cantar con una guitarra. ¿Qué te dijo Reni? Reni te dijo algo, porque él escogía quién tocaba allí y no podía llegar cualquiera. No, claro. Que si llegaron allí es porque eran buenos o tenían potencial. Estuvimos en su primer programa de Reni Presenta, que era el especial, uh-huh. Y después tuvimos durante la semana. Él tenía, o sea, él cuando estábamos, coincidíamos a veces, por ejemplo, Mirly y yo, entonces él nos ponía sentadas juntas así, bastante cerca de él. Y hay una anécdota que la contamos, que se cuenta cuando se habla de Reni y de Mirly y Mirta, que llegó un memorando donde decía que Reni desde ese momento tenía que presentar a Mirla como la primerísima. Y entonces lo estaba leyendo y estábamos nosotras aquí. Y dice, Mirta, mira, aquí dice que de ahora en adelante tenemos que llevar a Mirla la primerísima. ¿Cómo quieres que te llame a ti? Y digo, la no hay para nadie. Entonces eso quedó para la historia. En el show. Bueno, él fue otro gran maestro. Sí. Muy buen maestro, sobre todo yo siempre fui disciplinada en el colegio, o sea, he tenido disciplina, pero de repente en el vestuario, por ejemplo, de ahora en adelante, cuando yo llegaba a grabar, después de solista también continué con él, pues por supuesto, después que me separé de los naipes, y me decía, porque llegaba con un vestuario, un día me cosió un vestido, porque además me dijo, tú estás embarazada, porque tenía un vestido de esos imperios.
Yo me tapaba. Se fijaban en todos los detalles. Sí, Sí. en todo. Oye, ¿Tú por qué te pones ese vestido así? Ese vestido te lo puedes poner, pero tienes que ser más pegado, porque tú te ves que tienes que estás bonita, que tienes buena figura. Entonces, mandó a buscar alfileres de esos de gancho, y por detrás me dijo, no te voltees, canta así. Y afortunadamente iba a cantar balada y no tenía que estar bailando. Entonces me cosió los todo el trucos de la vestido así y me televisión. lo puso recto. Y de la próxima vez me traes 3 vestidas. ¿Cuál es el balance que haces de estos 60 años de carrera, Mirta? Ah, El balance que haces de, bueno, mira, estos yo pienso que 60 ha años. sido maravilloso. Son momentos mágicos, tocada, yo digo, por una varita mágica, porque me pasaron cosas, o hubo algo que me costó, o sea, siempre hay una tranca en la realización de la cosa, Ujú. aparecen cosas de repente que yo no estoy esperando, y momentos en que he grabado una canción que ya yo estaba haciendo un disco de 10 canciones, estaba haciendo un videoclip, y hay una escritora venezolana, Pilar Romero, en Gloria esté, que escribe una novela y encontré un tema que le encanta, le fascina, que se llama Inmenso, y entonces ella dice, esto lo tiene que cantar Mirta. Entonces empieza a hacer todo el seguimiento para, primero encontrarme a mí, porque yo tenía muchos años que no nos compartíamos. Ujú. Entonces me ubica, teníamos en común una amiga, a Chelo Rodríguez, entonces nos reunimos, ella le dice a Chelo, consígueme a Mirta y llévatela para tu casa porque yo quiero hablar con ella, me muestra la canción, yo le digo sí, me dice mañana voy a la disquera y le digo que te hagan un arreglo para esta canción. Ella consiguió eso. Produzcanme pero es que nosotros acabamos de hacer un disco y ya está listo el disco. O sea, ya no podemos meter 11 canciones. No, pero yo quiero, y se pegó tanto que la complacieron, le hicieron el arreglo. Yo fui un sábado a las 10 de la mañana y le monté la voz y eso, y ya está. Y yo estaba haciendo un videoclip de una canción que ellos iban a promocionar como el próximo éxito. Y entonces él me pidió prestada al productor y director del videoclip. Me dijo, te la entrego en 1 hora. Y ahí ella había llevado ropa, accesorios, flores, telas, un fotógrafo, bueno, y me puso un mueble que trajo un mueble, vino un camión. Y esa canción tenía que estar. Fue un antes y un después en tu carrera. Y por ejemplo, ahorita, yo sin tener que hacer nada, voy a celebrar mis 60 años en mayo, para celebrar el Día de las Madres, en el Teatro de la Filarmónica de Houston, con Glenn Garrido y su filarmónica, pues. Entonces, nada más que Como esto es una carrera que te ha sorprendido. Sí. Tú dijiste algo interesante, fíjate, has tenido cosas buenas y cosas malas. Y algo cosas malas también, pero sí, no tan malas. No tan malas. Pero fíjate, tú me dijiste en la entrevista que tuvimos en televisión algo interesante, es que bueno, la verdad es que tú lo que querías era cantar, luego el camino te llevó una cosa a otra también a ser actriz. Es decir, a coquetear o a estar en todos los ámbitos, en todos los escenarios, pero también te tocó estar en otro foco, que es el foco de la prensa rosa, que es el famoso escándalo con Eduardo Serrano, que entiendo que tienen una maravillosa relación, claro. Y también con... Vive con nosotros. Sí. Pero ese escándalo de alguna manera te afectó en tu carrera, ¿sientes que te afectó? Mira, yo creo que no, porque yo tengo una condición o una manera de ser que yo esas cosas no las dejo en mí. Yo aprendí gracias a un muchacho que es psicólogo amigo, que me dijo, no, libera todo lo que te atormente, no te quedes con nada que no sea bueno. Vive lo que si tú quieres sufrir, sufre y ya. Y eso sí, sácalo de ti. Y eso hago. Yo no dejo nada de eso que no sea tan bueno, lo saco de mí, lo dejo. Yo dejo de lo bueno. Eso ahora, pero hablemos de esa Mirta. No, de esa época desde también. Esa época también. Sí. O sea, yo tengo una cosa que no soy rencorosa, no soy orgullosa. O sea, entonces, estoy orgullosa de mi país. O sea, sí tengo orgullo para eso, pero orgullosa de que alguien me hizo algo y yo no.
y va a decir, mira, yo quiero que sigamos siendo amigos. Y no, yo no. O sea, no guardo eso. Entonces, siempre. Ahora lo tengo más trabajado y más elaborado, pues. O sea, en ese sentido no dejo nada que me atormente. O sea, Bueno, de hecho no es tú indiferencia. escribiste un monólogo donde echas todo el cuento, ¿no? Sí, De lo que fue la infidelidad. Pero es interesante a ver, tuviste como el valor de contarlo también. Claro, pero es que yo pienso que eso no es, y no es con la idea de que sea motivo para que se haga polémicas ni nada. Sí. Al contrario, porque es jocoso, aunque las canciones son, porque también tengo esa dualidad que yo canto, todas mis canciones son de despecho, todas, de desamor. Es muy poquitas las canciones que son rosa. ¿Cómo viviste tú esa etapa? Que bueno, que de alguna manera... me sentí la villana, me sentí villana, de verdad. O sea, yo no sentí que le quité a una persona a otra, pero si sientes que, si te pones en el lugar. Pero a estas alturas ya fui Clara, ¿cómo se llama? ¿Es Clara? Sí. Clara y Shakira, ya fui las dos cosas. Ya pasé por ahí. De Clara y Shakira en esa época. Eso fue un escándalo. Clara y Shakira, sí. ¿Qué opinas tú de Shakira con esto? Yo fui Shakira, mi amor. ¿Y qué opinas de Clara? Yo fui Clara. O sea, yo no. ¿Qué voy a opinar? ¿Qué es más duro, ser Clara o ser Shakira? Y te pasa y nadie está exento. Sí. ¿Qué posición es más dura? Es decir, la persona... ¿Es más dura? Sí. Yo pienso que la de la esposa, porque la que viene, o sea, uno cuando está, ya uno es el querido y el amado y el que te ven bien y te hacen todo y te atienden y te sacan a pasear y te llevan flores y te mandan flores y te compran perfume y todo eso. La situación, claro, la situación con respecto a él, pero con respecto a ti como persona, o sea, ¿sabes qué se sentiría de lo que está sintiendo sí. la otra? Yo he entrevistado aquí a Carmen Julia, también a Eduardo, y hay tres versiones del ocurrido. Yo quiero conocer la tuya y que la compartas con la gente. ¿Qué pasó allí, en ese apartamento? Mira, ese día, cuando se descubrió todo. Yo trabajé con Eduardo en una novela, una novelita rosa, así se llamaba, con Doris Wells y Edmundo Arias. Bueno, Doris sí, fue por más, supuesto. No sé si estos Doris muchachitos, quedó, pero sí. Y Edmundo se retiró antes. Entonces hice haciendo pareja con él. Y ahí no pasó nada. O sea, él sí tenía como una pretensión, pues. Pero yo le dije, yo en esa época era novia de Raúl Almondrade. Yo fui novia de Raúl. Ajá. Entonces, él sí tenía eso, pero ya después vio que no podía, porque imagínate tú, el galán del momento. Entonces, el Raúl Almondrade, el galán del momento, y luego también después estuviste con el otro galán del momento, sí, que era Eduardo Serrano. Exacto. No te puedes quejar. Nada del cuerpo. Claro, ajá. Bueno, entonces, en una telenovela, me llamaron después de 4 años que yo no hacía telenovela. Era una serie. Empezaban a hacer unas series con cámara, grabado como cine. Y me propusieron que hiciera un personaje que era la contrafigura, o sea, era la que le iba a quitar el novio. No, ahí era la protagonista que me iba a quitar el novio, porque el personaje de Eduardo era mi novio. Se llamaba la Guaricha. Y bueno, yo nunca yo veía a Eduardo y yo lo veía, a mí nunca o sea, no me atrajo, o sea, yo no nunca sentí, ay, qué bello, no, o sea, no lo sentí eso. Sí me parecía chévere, era sí, muy gentil, muy caballero, muy seductor, o sea, pero no. Hasta ese día que ni sabía que era él y Lupita Ferrer que iban a protagonizar la novela, y me citan, me llaman, me dicen que si lo quiero hacer, le digo que sí, y me dicen, tienes que estar a las 6 de la mañana, nos vamos en un Pullman para Valencia, y está el bus. Cuando yo llego, está el Pullman, está full ya, me siento y viene la de maquillaje, la jefe de maquillaje, y me dice, empieza a repartir los libretos allí, a quienes están, y me dice a mí, mira, mamita, estos libretos son de Eduardo Serrano. Ok. Él se llenó el autobús y quedó un puesto al lado mío. Al lado mío no se sentó ninguna persona. Y cuando él llegó,
yo nunca, ahí fue donde lo vi. Ujú. O sea, yo nunca lo había visto como lo vi ese De hombre. otra manera. Lo vi de otra manera. Ujú. Cuando el amor llega así de esa manera, Ujú. uno no tiene la culpa. Ajá. Pero enfrentaste dilemas, es No, decir, y bueno, cuando le doy él los está libretos- casado además con una actriz amiga, porque ustedes eran conocidas, ¿no? No éramos, eran amigas. no. Cuando yo conocí a Carmen Julia era una niña. Ujú. Carmen Julia tendría que 13, 14 años, una cosa así. Yo no, o sea, la vi, por supuesto la conocí, estaba ahí, nos conseguíamos en maquillaje, pero no había amistad. Ujú. No, si hubiera sido amiga mía, no. Ujú. Como decía mi hermana, los maridos y los novios No se toca. no son fresitas. Ajá. Pero a ver, enfrentaste ese dilema en algún momento. Si tuve dilema, por sobre todo cuando Ujú. hasta la mujercita, me decía, imagínate tú, la mujercita, la otra, de todo, o sea, me sentí, claro, mal, no te vas a decir, ay, sí, me siento muy chévere. Mm. Y tener que estar escondida también. Eso no me gustaba. No, es decir, la pregunta es si sufrías también, o sea, porque... No, sí, claro que Bueno. sí. Sí, porque me ponía en el lugar de ella. Porque yo no sabía qué estaba pasando ¿Y con tú ella. aspirabas eventualmente a estar con Eduardo en No era, una no era relación formal? no, porque no fue un pasatiempo. Ajá. No era que, sí, yo voy a vivir este afer. No era un afer. Era una cosa seria. O sea, nos tocaba además el destino. El asiento, me dan los libretos a mí en vez de dárselo a otra persona, me lo dan a mí. O sea, los libretos de él. Bueno, cuando lo vi. Y yo lo había visto 20,000 veces, había trabajado con él, me tocó besarme con él en una novela. Y no una sentiste telenovela, nada. ni nada. ¿Qué pasó ese día? Carmen Julia tiene otra versión. El día que se descubre todo. Mirta, ¿qué estrés, Mirta? Bueno, ¿Ah? sí. Hay dos versiones, siempre hay Ajá. dos versiones. Ajá. Ella lo vio en La Segundísima. Yo hice una obra que se llama La Segundísima, que es donde cuento las parejas que tuve, pues. Ujú. Entonces, ¿y qué pasó? Ella fue a mi casa, fue a la casa. Yo te voy a contar lo que ella siente otra cosa. Yo no he visto el monólogo de ella, me encantaría verlo, porque yo sé que ella habla ahí. Ella fue a verlo y me decía, y ella del público, cuando lo vio, me decía, ajá, sí, yo sé, porque ella sabía que era así. Bueno, él le llama a la casa, tocan la puerta. Está Eduardo en la casa, por supuesto. Y tocan la puerta y yo voy y abro y veo a una persona vestida como con una túnica blanca, unos lentes, y eran las 9 de la noche, con unos lentes y como un sombrerito. No, eso que se usaba que eran gorritos que tenían una pelotica, Ujú. tú no eras de esa época. ¿Dónde? Esa época Eran no esos soy. gorritos que usaban en los años 20 Ujú. y estaba de moda en esa época. Claro, después agarró foco y veo que es ella. Le digo, ay, Carmen Julia, estoy por aquí. O sea, pues maestra, tú, o sea, tratando de no parecer nerviosa, pero sí estaba que me temblaba ¿Y todo. dónde estaba Eduardo metido? Porque además estaba ahí, porque si no hubiera estado, no importa. Ujú. Entonces, trato de abrir la reja y dice, no voy a entrar. Y le digo, bueno. No, yo traté de abrir y no podía abrir la reja. Entonces le digo, Carmen Julia, ve si tú por ahí puedes abrir la reja. Porque por aquí no, pues no podía, porque no podía meter la cosa en la llave. De los nervios. De los nervios. Y ella estaba tan blanca como lo blanco que tenía puesta. Bueno, las dos estábamos vueltas ella también estaba muy nerviosa. ¿Y Eduardo dónde estaba metido? Estaba en donde yo tenía mi estudio, que Ajá. ahí él escuchaba música Ajá. y todo eso, y ensayaba y todo. Estaba ahí. Y ella me dice, yo no voy a entrar. Dile a Eduardo que salga. Y yo obedecí. Y fui. Le dije, Eduardo, Carmen Julia dice que salga. Entonces me dijo, dile que yo no voy a salir. Y voy para allá. Carmen Julia, él me dice que no va a salir, pero entra. No voy a entrar. Pero entra. Y le abro se abre la reja realmente, la abro y ella entra. Entra claro, era un apartamento así chiquito, de donde estaba la puerta, se veía que la puerta de donde yo fui a decirle sal, estaba ahí,
Entonces ella entra y va derecho allá y le dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces aquí? Le dice ella, ¿qué haces aquí? Y él le dijo, ¿qué haces tú aquí? Ahí se volvió, ahí fue donde las dos fuimos mujer, porque entonces yo la agarré y la llevé para la sala, la senté en un mueble, le preparé un tilo o una manzanilla. Ahí está. Una manzanilla, le eché goticas de valeriana, pero le preparé una a ella y una para mí. Porque esto es. Y entonces le eché, me tomé eso y entonces ella, yo me voy y le digo, no, pues estaba casi que se desmayara. Y yo le digo, no, ¿cómo te vas a ir si no te puedes ir? Le digo, Eduardo, tú, a lo mejor se quiere ir, no la dejes que se vaya manejando así, llévala. Entonces me dijo, no la voy a llevar. No la voy a llevar, dejar que se le pase. Que se le pase un poco eso. Ella puede manejar. Entonces le dije, no, si tú no la llevas, esto se termina. Tienes que llevarla. Y la llevó. Y después se casó conmigo. Tengo que hacer una pausa. Voy a dejar el cuento hasta aquí. Sigo conversando con Mirta Pérez. Yo lo cuento porque ya volvemos. Bueno, esto parece una crónica de infidelidad. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Cada día es una nueva aventura.